por qué el Señor a veces nos prueba o nos trata, y por qué de alguna manera es como un ensañarse. Por uno puede decir, parece que el Señor se ha ensañado conmigo, parece que no me quiere soltar, parece que no me quiere dejar, ¿verdad? Lo primero, voy a rescatar lo primero que Lidia dijo, ¿verdad? Puede ser que nosotros hayamos hecho algo malo y el Señor esté ajustando la cuenta, ¿verdad? Y es cierto, sí, que el Señor trata sobre nuestras malas decisiones y sobre nuestros malos actos. Lo hizo con David, ¿verdad? Cuando David pecó en este adulterio con Betsabé, ¿verdad? El Señor le dijo, la espada nunca se apartará de tu casa. Y de su casa de David fueron donde se levantaron sus propios enemigos. Y sus propios enemigos mayormente eran sus propios hijos, sus propios familiares. Lo que más le dolía a él como padre, ¿verdad?, era aquello que estaba mermando sobre su vida. Y las consecuencias de lo que David hizo trajeron muchas consecuencias. Una de esas, por ejemplo, cuando le dice Juan, ve y cénsame a todos los guerreros. Amén. A todos los guerreros. No a la familia que se apellide guerreros, no hablando de los que van a la guerra, ¿verdad? Cénsame a todos los que van a la guerra. Pero no dijo cénsame a los pobres. No vamos a ver cuántos pobres hay en el reino, cuántos ricos hay en el reino, sino de alguna manera él quería ver su poder, cuántos eran. Y Juan le dijo, rey, Dios le añada mucho más, le añada mucho más soldados, mucho más guerreros, pero no haga esto. Pero dice que la orden del rey prevaleció. David como rey dijo, lo que yo he dicho que se hace y punto. No te estoy consultando, Juan, no te estoy diciendo si qué crees debería de hacerlo, si no ves, ve y cuéntame, ¿verdad? Y vemos la arrogancia, ¿verdad?, de un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, diciendo, ve y cuéntame. Y fue Juan y los contó y le trajo el reporte, pero esto le fue por pecado. A ver, ¿por qué? Porque no tenía David que estar contando, porque las guerras que ganaba David, ¿quién los ganaba? ¿Sus guerreros? ¿Su gloria? ¿Su fuerza de David que iba a la guerra? ¿Quién era que ganaba? ¿Qué quería David? De alguna manera, gloria, un reconocimiento y robarle la gloria a Dios, diciendo, somos tantos hombres de guerra. Yo digo, ¿por qué no con todos los pobres de Israel para ver si es que les hacía alguna, cómo hacían los caras, los famosos burros, ¿verdad? Para enviarles burros. No, él solamente, y Dios, ¿verdad?, le dijo a David, 3 cosas pídeme que quieras que te haga, porque esta es la consecuencia de tu mala fe. O 3 meses, o 3 años de hambre, 3 meses con tus enemigos que te persiguen, y de hecho, si te van a perseguir, te van a matar. Tienes 3 meses para huir y yo no te voy a defender. Y si Dios no te defiende, imagínate. Creo que en el primer día, no le iba a bastar horas para que los enemigos de David lo capturaran a David y lo mataran, ¿verdad? Porque si David pudo haber sido librado todas las veces de Saúl, de los filisteos y de todos los que pedían su cabeza, ¿verdad?, entre ellos los madianitas, o esos que siempre hablamos acá, ¿cómo se llama? Amalecitas, ¿verdad? Todos pedían su cabeza de David. Pero, ¿cómo fue que no pudieron tener la cabeza de David? ¿Quién guardaba a David? El Señor, ¿verdad? Pero cuando David dijo en su corazón, o cuando Dios le dijo, 3 veces con tus enemigos que te persiguen, digo yo, si el Señor no habría de cuidarme, ¿cuánto tiempo habría de cuidarse a David? No creo que llegara a los 3 meses. Porque si Dios se separa, ¿habría de poder llegar a un día sin que pueda librarse de sus enemigos? Creo que no. A lo mucho, 1 mes me parece mucho. No creo. Creo que 1 semana es mucho, ¿verdad?
Y lo otro que Dios le dice, o 3 días en que yo tenga que tratar duramente con él. Y David dijo, Señor, que caiga yo en tus manos, porque los hombres son malos, no perdonarán mi vida, porque el hambre de 3 años será tan atroz. Y no estaba viendo por él, porque él como rey iba a comer, no sé de donde sea, iba a comer, pero no todo su pueblo iba a tener, ¿verdad? Le dice, prefiero caer en tus manos, porque yo sé que tú eres misericordioso. Qué bueno que cayó en las manos del Señor, porque antes de que se cumpliesen los 3 días, al ver el Señor todo lo destructivo que estaba haciendo el ángel de Dios, que estaba destruyendo, ya había matado cerca de 23,000 personas. Cuando David se empezó a humillar y vio que había pecado contra Dios, ya no tuvo que llegar el profeta Natán para decirle, has pecado. Él se dio cuenta que había pecado contra Dios. Se arrepintió y le dijo, Señor, yo he pecado. ¿Qué tienen estas ovejas? Señor, que el mal caiga sobre mí, sobre mi casa, pero no sobre estas ovejas. Y el Señor le dijo al ángel, basta ya, deja de esto. No habían culminado los 3 días, pero la misericordia de Dios, que David dijo, mejor es caer en tus manos, porque yo sé que te acordarás, en medio de toda esta debacle que yo diga, te acordarás que eres bueno y misericordioso. Y Dios se acordó. Y pronto David, ¿verdad? Que hizo, ya no lo mismo, ¿verdad? Las enseñanzas de Samuel, que hizo rápidamente en la cueva de la era de Ornán, Jebuseo, ¿verdad? Hizo un holocausto a Dios, comprándole la era para hacer un holocausto a Dios, para ofrecer sacrificios de ofrendas al Señor, ofreciendo su vida, ¿verdad? Para estar rendido al Señor. Eso tiene que ver con consecuencias, ¿verdad? Eso tiene que ver con soberanía de Dios y las consecuencias que traen. Y nosotros estamos llenos quizás de tantas cosas que no hemos consultado a Dios y el Señor deja de tratarnos, pero sí, mejor es caer en las manos del Señor. Y el Señor ha prometido ayudarnos, a pesar de que, como dice la Escritura, aun cuando fuere torpe, dice, no me dejarás que me extrañe, no me extrañaré aun cuando sea torpe. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido estar con nosotros. Pero juntarnos a los hombres, no, los hombres nos harán daño. Ir tras los hombres, como David dijo, sí, dejar que 3 meses los hombres me persiguen, me van a aniquilar, porque el hombre es malo, ¿verdad? El hombre es malo. Es como, por ejemplo, ¿verdad? Está la señorita ahí, Dios le ofrece su misericordia, pero viene un hombre, ¿verdad? Y aparte que es feo, que hasta que le habla bonito al oído, que le habla bonito al oído, pero esa joven dice, Dios o él, no, mejor esto. David no prefirió a los hombres porque sabía que los hombres son malos. Yo le doy un consejo a las mujeres que, ¿verdad?, que por ahí se dejan engañar. No se dejen engañar, porque un hombre fuera del Señor, un hombre que Dios no le ha dado, será un hombre que le va a hacer sufrir como hace sufrir a la vecina, a la de la esquina, a su madre, a su hermana, a su prima, va a hacer lo mismo. ¿Por qué piensa que podría usted librarse y decir, no, por esta vez creo que ahí Dios sí se va a equivocar y sí voy a tener un hombre bueno que me ame y me quiera? ¿Por qué cree que eso va a ser así? Nunca se hace, nunca. Y si usted prefiere a los hombres, y hasta feos son, y si los prefiere a ellos, ¿verdad? Como mi sobrina por ahí pone, ¿verdad? Muy estado, Yasmín. Yo sé que el 21 de septiembre, creo que eso es la Flores Amarillas y todo ese encuentro, ¿verdad? Y ella pone, este 21 de septiembre, yo mismo me iré al monte a sacar mis propias flores amarillas, porque no espero que nadie me las dé. Yo le pongo, mira, mijita, este 21, Dios conceda, yo te regale las flores amarillas. ¿Para qué vas a estar esperanzada, verdad? En cualquier feo, que le huelen feo los pies, que le huelen feo la boca, mejor yo te la digo. Y no te esperan de cualquier pezuñero, ¿verdad? Que a usted le dice que la ama ahorita y usted dice, pero va a ser diferente. ¿Y por qué cree que va a ser diferente? Díganme.
Vamos a decir, ¿quién quiere que ella sea? Vamos a poner ¿verdad? ¿Quiere que sea? Le voy a decir una cosa. ¿Por qué cree que ahora usted dice, pero conmigo sí es diferente? ¿Sabes? Sí va a ser diferente. ¿Por qué crees que contigo sí va a ser diferente? ¿Cuál es tu corona mayor que sobrepase a la de cualquier mujer que haya desobedecido a Dios? No, pero es que es tan lindo, pastor. Él no me trata así, él no me trata mal. Ahora no te trata mal. Ahora no te trata mal. Pero cuando ya te tenga y sea de su propiedad, te va a maltratar como ha maltratado a todas las mujeres, todos los hombres que en desobediencia se apartaron del Señor por ir tras su mujer. David la pensó y dijo: nada con los hombres, porque son malos y sanguinarios. Amén. Por más de que tenga ojos de gatito, no se deje engañar. Una tremenda cola es un lobo puro. Va a sacar las garras. 2. Es cierto, nuestras consecuencias traen, nuestras malas decisiones traen duras consecuencias, ¿verdad? Pero si vemos aquí el libro de Lucas 13, en el versículo 1, miren lo que dice el libro de Lucas 13, versículo 1. Libro de Lucas, en el capítulo 13, versículo 1. Dice 13:1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Miren lo que había pasado. Pilato, un hombre perverso y malvado, dice que había mezclado con sacrificio, ¿verdad?, la sangre de algunos galileos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18, igualmente, 18, sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Verdad? ¿Qué puedo ver en todo esto? Que el Señor está llamando, ¿verdad?, a un ¿qué? A un arrepentimiento. Pero hubieron cosas que sucedieron que muchos de ellos empezaron a pensar. Por ejemplo, dicen: oye, ¿por qué Pilato, siendo tan malo, cómo agarró la sangre de estos galileos y los mezcló con los sacrificios que hicieron? Señor, mira, Señor, lo que ha hecho Pilato. Pobrecito, el vecino tal, agarró la sangre de ellos y la mezcló con los sacrificios. Y el Señor los queda mirando y ya sabe por dónde van. Y por dónde van se lo merecía el Señor porque habían pecado. Y el Señor le responde en el versículo 2, dice: respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? O sea, si a esa persona de allá le pasó algo bien feo, ¿puedo decir que lo que le pasó es por causa de que era más pecador que el resto? Si nos suceden cosas malas, ¿verdad?, ¿podemos decir que estamos pagando las consecuencias porque somos muy pecadores? Dice en el versículo 3: os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos van a padecer igualmente. En el versículo 4 le dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató,
¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres? Que habitan en Jerusalén. El Señor nos está haciendo reaccionar. ¿Por qué? Porque habría algunos que decían, como era pecado, entonces, y su pecado ha sido tan desastroso, entonces Pilato hizo esto. Y aquí desbarata también el argumento que podríamos pensar, porque él pecó, entonces está pasándole estas cosas malas. Ahora, el Señor no está negando que lo que le pasó fue por causa de lo que hicieron, pero el Señor sí está diciendo, no piensen solamente que porque ellos pecaron, les sucedió eso, sino que el Señor está diciendo también que todos los que pequen, también les sucederá lo mismo, ¿verdad? Si lo podemos ver desde otro ángulo, si me acompañan, por favor. En el libro de Juan, capítulo 9, en el versículo 1, Juan capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido? Mira lo que estoy diciendo, si él está ciego es porque sus padres pecaron. Pero ¿quién pecó? Cuéntame, ¿quién pecó? ¿Fue él el que pecó o fue sus padres? Pero es ilógico, ¿verdad? Porque lo que le está diciendo que este hombre había nacido ¿qué? Ciego, ¿verdad? Es como la pequeña recién nacida, casi 3 meses. Y si ella nace ciega, lo que le está preguntando, ¿quién pecó? ¿Ella pecó? Es ilógico, es una pequeña, ¿verdad? Nace en pecado, pero no que ella tenga la capacidad de pecar voluntariamente y hacer todo lo malo que quisiera hacer, ¿verdad? Y de pronto le dice, pero entonces la madre fue la que pecó. Y el Señor le dice, mira lo que le dice en el versículo siguiente. Respondiendo, versículo 3, Jesús, ¿no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él? Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dure, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Mira lo que le está diciendo, que él no pecó él, no pecaron sus padres, pero sí que era necesario que esto ocurriese, porque era ¿para qué? Para que el Señor, ¿qué dice? Para que las obras de Dios se manifiesten, ¿verdad? Hermano, yo no voy a decir en qué punto nosotros nos encontramos. Voy a decir, a ver, Eli, es por eso que le pasó esto, Lidia, es por eso que le pasó esto, Amanda, es por eso que le pasó esto, Rosita, es por eso que le pasó esto, Lidia, Anita, Marianela, ¿verdad? No, lo que estoy tratando de ver es el mover de Dios en todo esto. Lo primero que vimos, consecuencias cuando vimos el caso de David, sí, consecuencia de su pecado. Lo segundo es que no podemos también decir lo que le pasó fue porque se lo mereció, porque si yo no me arrepiento y si me encuentro en un pecado, también voy a recibir lo mismo, ¿verdad? Yo no sé en cuál nos encontramos. Lo tercero es que buscamos otra vez consecuencias. Fue él, fue aquello, fue, ¿verdad? Y el Señor dice, no, ni fueron ellos los padres, ni fue el hijo el que pecó. Entonces, ¿quién pecó? Y el Señor dice, no, ninguno de ellos, sino que aquí hay algo más, soberanía de Dios. En su soberanía dice, es para que la gloria de Dios, o para que las obras de Dios, o la gloria de Dios, se manifieste.
Porque el Señor al sanar, ¿para qué esta vez ese ciego puesto allí en esa oportunidad? Para que el Señor venga, le ponga las manos sobre sus ojos y todos vean y crean en su poder y que Él es el Mesías que Dios había enviado. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor? Queriéndose a darse a conocer. Pero ¿qué tal que si en ese día no había un ciego? ¿Verdad? Entonces, hay cosas que a veces suceden que uno puede pensar y decir, es porque ha pecado. Pero quizás el Señor, antes no lo dicho que no se puede usar. Ya te estás haciendo famoso, fe. Por eso los días tengo unas cuantas. Es ahí con la bajeza. Y el no vino. Vamos a perdonar, no necesita. Póngale al día, hermana. Buena, el punto es, amados hermanos, que lo que el Señor está haciendo aquí es diciendo que hay cosas que nos han pasado y son feas, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que pasó con Gustavo fue algo feo, ¿verdad? ¿O no? Es triste para ti, hijita, ¿verdad? Lo que pasó, o es algo bonito. No, ¿verdad? Carlita, ¿es algo bonito o fue lo que te pasó? No, ¿verdad? Pero quizás el Señor se quiere manifestar. Antes de eso, esta señorita venía, ¿verdad? Un tiempo, luego ya no quiso más venir, ¿verdad? Pero ¿qué? Cuando le ha pasado esto, ahora la tenemos casi todos los domingos acá, ¿verdad? ¿Quién te dice para que vengas? Nadie, ¿verdad? No es que el Señor quizás permitió lo que le pasó a Gustavo para traernos a ellos. Porque si no le pasó eso a Gustavo, ella no estuviera acá hoy. O si estuviera acá. No. Si Gustavo estuviera vivo, creo que estuvieras acá. Quizás estarías, ¿verdad? Disfrutando de este mundo pecaminoso. Sí, mi hijita, yo sé que venías antes. Pero luego dejaste de venir, ¿verdad? Y luego ya no querías venir. Pero ahora ya deseas venir. Es que no quería decir, no me daba temor. O sea, no podía dormir, lloraba para madrugar. Entonces yo le decía a mi suegra, yo voy a irme por casa. Claro, porque pasa cosas. Pero ya se fue el temor, ¿verdad? Sí. A consecuencia de todo esto, de lo que ha pasado. Si no hubiese pasado eso, tú estuvieras ahorita en casa diciendo tengo temor. Y también me enteré, ¿verdad?, que aunque todavía no he tomado una decisión firme, creo que en cualquier momento la pueda tomar Arnold, ¿no? Su hermano, que le ha dicho a Carlita, ¿no? Que le cuenta la cosa, le dice, yo sé que si no le entrego mi corazón al Señor, no veré a mi hermano. Pero yo sí se lo voy a entregar porque yo sí quiero ver a mi hermano. Y quizás en cualquier momento lo veamos, ¿verdad? Y ha dicho, yo quiero hacer bien las cosas. Quiero hacer bien las cosas que no le desagraden al Señor. ¿Eso lo hubiera dicho en otro tiempo? No. Así que hay cosas, ¿verdad?, que a veces suceden y que uno no entiende, pero son para que las obras de Dios se manifiesten, ¿verdad? Y de la misma manera, de alguna manera, estas otras vidas están llegando. Porque el Señor las ama, ¿verdad? Porque Él tiene un propósito. Sí, el Señor les ama, ¿verdad? Tiene un propósito. Y Él sabe por qué hace las cosas. Así que hay veces que cosas que no entendemos. Pero el Señor sabe por qué hace las cosas. Él es soberano. Y aunque yo no las entiende, yo he confesado, ¿verdad?, que he orado por tantos enfermos, ¿verdad? Que no tendría por qué jactarme de eso, y he visto a Dios hacer milagros, y no tendría por qué jactarme, pero últimamente ya no. Entonces yo digo, algo ha ocurrido. ¿Qué está ocurriendo por el cual? Bueno, se llama soberanía, aunque yo no lo entienda. Y podemos ver esos casos, están aquí en la Escritura y nos ayudan. Pero quiero ver uno más en el libro de Mateo, en el capítulo 11.
que nos ayude, ¿verdad? No sé si tengo tiempo, ¿sí? ¿Vale? Sí. Dice, versículo 1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de aquí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, ¿dónde estaba Juan? ¿Por qué Juan estaba en la cárcel? Pregunto, ¿alguien sabe por qué Juan estaba en la cárcel? Respondo, respuestas. A ver, si le pregunto a los gemelos, hijos, Juan estaba en la cárcel. ¿Por qué Juan estaba en la cárcel? Juan el Bautista. ¿Por qué alguien estaría en la cárcel? Levi, ¿por qué alguien estaría en la cárcel? Porque robó, ¿verdad? Porque hizo algo que bueno o malo. Malo. ¿Verdad? Nadie va a la cárcel por hacer cosas buenas. ¿Verdad? Si le preguntara a Hans, ¿por qué Juan fue a la cárcel? No sé, quizás no pasó la pensión de alimento y le hicieron juicio, ¿verdad? Y tuvo que ir a la cárcel. Bueno, gracias por sus opiniones, ¿verdad? Pero no fue así, porque estamos hablando de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista estaba en la cárcel por predicar. Y a Herodes, que era el rey que tenía allá en Judea, no le gustaba que le dijeran que estaba en adulterio, porque Juan le decía, tú estás en adulterio, deja a esa mujer que no es tu mujer. Y él estaba molesto y lo mandó meter a la cárcel. Wow. Pregunto, si miren por las cosas en el Señor, ¿es justo lo que el Señor hizo con Juan? ¿Por qué no fue justo? Sí, hijo, espera. Porque andaban haciendo cosas malas. Porque no haciendo cosas malas. Porque no estaba haciendo cosas malas. ¿Entiende? ¿Por qué el Señor permitió que Juan el Bautista vaya a la cárcel si Juan estaba predicando? ¿No quiere el Señor que prediquemos? Bueno, si voy a ir a predicar y me van a meter a la cárcel, mejor me quedo en mi casa. ¿No es más lógico esto? ¿Sí, hermanos? ¿Me dejo entender? Pero otra vez, hay cosas que Dios hace para glorificar su nombre. Y otra vez, eso se llama también soberanía divina. Porque el Señor permitió que Juan fuera a la cárcel. Y estando en la cárcel, Juan, ¿verdad? Estaba ya como un poco desesperado, ¿verdad? Porque cuando Cristo llegó a ser bautizado, vamos a retroceder un poco el tiempo. Juan no estaba en la cárcel y Cristo llegó a ser bautizado. Y cuando Juan lo ve, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y viene a bautizarse Cristo, y Juan le dice, no, yo no te puedo bautizar, no soy digno ni de desatar el calzado de tus pies. Pero Juan le dice, no, bautízame, esto que vas a hacer es justo, bautízame. Y lo bautizó. Y Juan le decía a sus discípulos, síganlo a él es el Cristo. Juan decía, él es el Cristo, yo no soy, él es el Cristo, ¿verdad? Pero de pronto Juan empezó a predicar y se fue a la cárcel. ¿A cuántos les gustaría que su mamá predique y se la lleven a la cárcel por predicar? ¿Cuántos quisieran que sus hijos prediquen y se vayan a la cárcel por predicar? ¿Quisieran que apedreen a Hernán por predicar el Evangelio? Si Leví se levantara y predicara el Evangelio y te lo apedrearan, te lo dejaran medio muerto en el hospital, ¿quisieras eso, Anita? ¿Verdad que quizás Anita no quisiera? ¿Verdad que quizás Lidia tampoco? Pero ahora, como ya van conociendo al Señor, saben que es digno morir por el Señor, ¿verdad? Aunque el pastor no hable de estas cosas, porque estas cosas no se hablan. Pero permítame, ¿verdad? Porque Juan el Bautista estaba en la cárcel por predicar el Evangelio. Y otra vez digo, ¿por qué un hombre bueno y justo estaba en la cárcel predicando el
¿por qué estaba en la cárcel? Por predicar el Evangelio. Creo que aquí hay algo que no está bien en el cosmos, ¿verdad? Creo que el Señor no está haciendo bien las cosas. Creo que el Señor aquí sí se equivocó, ¿verdad? Creo que el Señor, ¿verdad? No estoy afirmando nada, estoy solamente tratando de ver lo que cualquier persona puede pensar en su corazón. Y justo como transmitimos esto puede quizás tocar el corazón o la fibra íntima de un corazón y puedan oír la palabra del Señor y la verdad de todo esto. Pero sí, si quiero salirme un poco del contexto, puedo decir, bueno, aquí el Señor se equivocó, ¿verdad? Estamos hablando de un hombre justo. ¿Y por qué no hablan de Job, verdad? Que dice la Biblia que Job era un hombre íntegro, justo, apartado del mal, recto, temeroso de Dios. Pero ¿por qué Dios le quitó a sus 10 hijos? No le quitó 1, 10, y no le quitó bebitos, que a veces uno está bebito, y no digo que uno no se encariña, ¿verdad? Pero creo que cuando ya los has visto crecer, reír, ya los conoces, hay no sé, hay algo mayor que cuando alguien nace ya muerto, ¿verdad? Llora la madre y todo eso, pero poco a poco se va pasando. No tuvo mucha intimidad con el bebé, ¿verdad? Pero le quitó a sus 10 hijos ya grandes, ¿verdad? Yo no puedo decir, creo que aquí el Señor se equivocó, ¿verdad? Entonces, ¿de qué me sirve portarme bien? ¿De qué me sirve no pecar? Para que el Señor, pues, ¿verdad? Me mate mis hijos, se los lleve, me mate los nietos, ¿sí? Y Job era un hombre rico y de pronto vino a ser el hombre más pobre. Y uno dice, entonces, si voy a servir al Señor para ser el hombre más pobre, si estoy comiendo bien para no comer, entonces ¿para qué voy a servir al Señor? ¿Verdad? Y todas estas interrogantes surgen en nuestras vidas, ¿sí o no? ¿No? Si por ejemplo, alguien predicando el Evangelio, ¿verdad? Lo matan y lo apedrean. ¿Qué diría? No, Porque al fin y al cabo se puede. no, pero ya sabiendo lo que es, porque es ganancia, ¿no? Ganancia en la muerte, aunque él no está santo ahorita, pues no está apartado de Dios, pero si él va a morir por causa de Cristo, es una ganancia. Vas entendiendo, ¿verdad? Que es una ganancia y no una pérdida. Anita, si fuera de que te manden a tu rey por predicar el Evangelio y le encuentres apedreada, ¿verdad? O Carlita, ¿verdad? Y Josué le ve allí que la apedrearon por predicar el Evangelio. O si por predicar el Evangelio mataron a los 2 camelos que decidieron predicar el Evangelio, ¿qué pensaría de Dios Marianela? O Mateo, ¿verdad? Que va a ser un predicador y se lo maten, ¿qué pensaría? ¿Verdad? Aferrándose a lo que no es de ellos, porque los hijos son del Señor, ¿verdad? El punto es, amados hermanos, que Juan el Bautista empezó a aparecer esto, y miren lo que dice aquí para terminar. Dice en el versículo, otra vez versículo 1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2. ¿Saben lo que hizo Juan? Oye, vengan para acá. En la cárcel le dije, vayan a donde está Cristo y pregúntenle esto. Versículo 3, para preguntarle, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos ahora? Respondiendo Jesús le dijo, y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Díganme, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Juan, miren lo que le está diciendo Juan el Bautista. Juan se sorprende y dice, espérate, si yo soy un hijo de Dios y estoy predicando el Evangelio y estoy en la cárcel por predicar el Evangelio, entonces ese Cristo que yo dije que era el Cordero de Dios, entonces se le puede decir.
Porque si él fuera el Cordero de Dios, si él fuera Dios, yo estaría ¿dónde? No en la cárcel. Estaría predicando el Evangelio, estaría comiendo torta y pollo a la brasa. Estaría muy bien, ¿verdad? Y el Señor ve a estos dos que llegan y preguntan, dice Juan el Bautista, si tú eres, o esperamos ahora. Y el Señor le dice, ¿han visto lo que ha sucedido? ¿Cuántos cojos han sanado? Porque el Señor los hizo ver las sanidades. Y le dice, vayan y digan a Juan lo que están viendo. Y miren lo que añade el Señor en la siguiente versículo. Dice, versículo 6, mire esa bienaventuranza. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Mire lo que le está diciendo. Juan no es bienaventurado, porque Juan está hallando tropiezo. Juan está pensando que lo he dejado. No. Si ahora le toca, ¿sabe qué le pasó a Juan? Que después de eso fue cortada la cabeza y murió. Porque la mujer que estaba con Herodes, que no era su mujer, le tenía tanta cólera a Juan porque Juan le decía su pecado. Y cuando su hija empezó a bailar para Herodes, Herodes le dijo, pídeme lo que quieres. Y la madre le dice, pídele la cabeza de Juan. Y Herodes no quería matarlo porque temía a Juan, que en verdad era un hombre de Dios. Pero cuando le pidió, accedió y lo mató. Pregunto, si era un buen hombre, ¿por qué le sucedió eso? A Juan el Bautista, si era un hombre que predicaba, era un hombre genuino, no era un cristiano, ¿verdad? De esos que no dan testimonio del Señor. Era un verdadero creyente, ¿verdad? Y de pronto se encuentra ese verdadero creyente cortada la cabeza. Y el Señor diciendo, bienaventurado el que no haya tropiezo. ¿Qué nos quiere decir el Señor? A mí y a todos ustedes. Bienaventurados si no hayamos tropiezo en todo lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Que no lo intimide. Que quisiera yo que fuera diferente. Y que quizás usted quisiera que fuera diferente. Pero el Señor dice, bienaventurado quien no haya tropiezo. Murió Gustavo, bienaventurado quien no haya tropiezo. Murió el chico, bienaventurado quien no haya tropiezo. Recortaron sus dos piernitas a Osvaldo, bienaventurado. Está a punto de morir quizás, ¿verdad? Vlad, bienaventurado quien no haya tropiezo. Está pasando esto feo a Grace. Bienaventurado quien no haya tropiezo. Hoy no comió porque no hubo para comer. Dios es malo, ¿verdad? Porque Dios no permitió que hoy no comiera. Bienaventurado quien no haya tropiezo. Permíteme decir para terminar, Salmo 139, y aquí y lo acordo. Nuestra palabra no aplica, no es un poquito frío, todo bien, no se puede quitar. Y esto es para todos nosotros, y el Señor nos ayuda. Creo que el Señor está hablando, ¿verdad? Bienaventurado y no haya tropiezo. Si usted sigue leyendo eso de Mateo 11, ya se lo dejo ahí en su casa para que lo termine. Jesús hace que estos vean lo que estaba haciendo, los milagros, luego los despide para que le vayan a decir a Juan que él es. El Señor dice, bienaventurado que no haya tropiezo en mí. ¿Y sabe qué añade después de estos versículos? Añade y dice acerca de Juan, en vez de decir, de entre los hombres nacidos de mujer, de Adán, por así decirlo, no ha habido otro hombre más grande que no haya sido Juan. Como decir, una vez que se fue,
empezó a hablar, por así decir, de Juan, pero para que Juan no escuche, que estaba hablando cosas, por así decir, excelentes de Juan. Es decir, que antes de él no ha habido hombre más grande que él, ¿verdad? Pero no lo digo estando los hombres allí, sino después. Como decir, Juan, vas a morir, pero vas a morir por mi nombre. Y lo que ahora pasas en la tierra que es tan feo, mañana más tarde entenderás que todo esto trae una consecuencia. La consecuencia es que estás en la presencia del Señor y que hoy podamos hablar de Juan como un verdadero hombre de Dios. Genuino hombre de Dios. Que al igual que nosotros, ¿será que el Señor existe? ¿Será que el Señor aún hace milagros? Y el Señor nos ayuda. Salmo 139, versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿Ver? Mire todo lo que conoce el Señor de nosotros, hasta nuestros pensamientos. Ahí cuando estamos pensando cosas feas, ¿sabe quién sí las ve? Cuando estamos haciendo cosas ocultas que nadie nos ve, ¿sabe quién sí las ve? Por eso dice, tú has conocido mi sentarme. ¿Qué es mi sentarme? Desde el momento en que nos levantamos, porque para levantarnos hay que sentarnos, ¿no? O uno se levanta así de frente. No, ¿verdad? Así se levanta uno, está acostado y se levanta, ¿verdad que no? ¿Verdad que lo que hace primero es, se siente, ¿verdad? Busca sus sandalias, sus chanclas ahí para que se levanta y se va primero al baño. ¿Ya ve cómo el Señor se lo pone? Y dice, tú has conocido mi sentarme, es decir, desde el inicio, y también mi levantarme. Has entendido desde lejos mis. ¿Y qué pensamientos? ¿Será que el Señor existe? ¿Por qué el Señor nos ha dejado? ¿Será que estamos pecando? ¿Será que es por el pecado que están sucediendo todas estas cosas? ¿Será que el pastor está pecando y por eso están pasando estas cosas? ¿Será que yo pequé y por eso pasan estas cosas? ¿Verdad? ¿Has entendido desde lejos mis pensamientos? ¿Has escudriñado mi andar y mi reposo? Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú sabes todo, o toda, ¿verdad? O sea, no voy a hablar y ya tú lo sabes. No voy a decir, oh Dios, ¿dónde estás? Y ella no sabe lo que voy a decir. Detrás y delante, oh, aquí empieza, ¿verdad? Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Pero no así, ¿verdad? No así, ¿verdad? Si no, es como ¿me crees? Así. Sobre mí pusiste tu mano. 6. Pero qué bueno poder entender, ¿verdad? Sí, sí. Creo que aquí se acabó la prédica, ¿verdad? Dice, tal conocimiento, tal entendimiento de entender la soberanía de Dios, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y si quiero escapar, ¿crees? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Niñas, ustedes que han sido expuestos a Dios, ¿a dónde creen que va a morir el Señor? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás. Si tomare las aguas del alma y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí.
Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mira lo que le está diciendo, o sea, haga lo que yo haga, no puedo escapar de ti. Tú, así esté en el extremo del mar, me empezarás a guiar. Ya no poner la mano, ¿verdad? Pero cuando pone la mano, es el trato. Y cuando nos quiere hacer entender, es la guianza. Y aún en la noche, hacer resplandecer. ¿Qué se puede hacer resplandecer en las tinieblas? Nada, ¿verdad? Pero Él hace resplandecer su misericordia aún en medio de las tinieblas. Versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe. Amén. ¿Qué es lo que sabía su alma de Él? Que no podía escapar de Dios. ¿Y qué es lo que sabía? Que en su misericordia habría de guiar a un buen pueblo. ¿Y qué es lo que sabía? Que Él también sabe poner su mano. Y al poner su mano, nos hace entender su misericordia. Amén. Quizás en esa sinceridad, vamos a ponernos de pie, quizás en esa sinceridad, si podamos decir en nuestro corazón, ¿verdad? Esto que ha pasado es por mis malas decisiones. Pero sé que el Señor no habrá de dejarme y habrá de tener misericordia de mi vida y habrá de tener misericordia de mi alma. Habrá de tener misericordia de mi corazón, ¿verdad? Y que pase lo que pase, sé que Él está en medio de su pueblo. Y que lo que no entendamos ahora, el Señor nos lo hará entender después. Y yo lo puedo decir, no lo entiendo. Pero cuando leo su palabra, solamente si algo puede ayudarme es bienaventurado quien no haya eso. Amén, amados. Sí, podemos decirlo. Bienaventurado quien no haya tropiezo en nada. Amén, yo quita. Bienaventurados somos si no hayamos tropiezo. Y Él habrá de tener a nosotros. Señor, nos presentamos delante de ti para decirte, Señor, como aquel salmista, ¿a dónde huiré de tu Santo Espíritu? Y que hay cosas que no entiendo, hay cosas que no sé por qué pasan. Señor, hay cosas que puedo decir es por causa del pecado, pero aún tú dices, Señor, que hay cosas que pasan no por causa del pecado, sino para que tú te manifiestes. Y que si hay cosas que en verdad, Señor, han sido pecado y que traen consecuencias a mi vida, pero que tú habrás de tener misericordia si nos rendimos a ti, Señor. Y que es cierto, Señor, que usted se ha sentado para afinarnos, Señor, como se limpia la plata, como el platero limpia la plata, así te has sentado con cada uno para afinarnos. Y la única manera de afinarnos es purificándonos bajo el fuego de la prueba. Señor, y también queremos entender que usted es soberano, que no tiene que preguntarme a mí para hacer lo que quiere, y que aun cuando yo ore para que usted cambie sus decisiones, cuando usted ha dicho no, simplemente es no, y usted sabe por qué lo hace. No lo hace simplemente porque usted quiere ganar y decir yo soy soberano. Lo haces porque hay cosas de las cuales tú sabes que nos guardas también, y hay cosas de las cuales tú nos quieres librar también. Pero enséñanos también, Señor, que si algunos están pasando pruebas y quizás yo no piense que ellos se lo merecen, porque de la misma manera como le decías a aquellos de la torre de Siloé, no estén pensando que lo que hizo Pilato fue porque ellos eran más pecadores. No estén pensando que la torre de Siloé cayó a los 18 porque eran más pecadores. Si todos nosotros no nos arrepentimos, Señor, igual llevaremos las consecuencias de nuestro pecado y de la maldad de nuestro corazón. Y también queremos entender, Señor, que tú has dicho, Señor, Padre Santo,
que hay cosas que tú haces para glorificar tu santo nombre. Y no importa si es un Juan Bautista, y no importa si es un Job, y si a ellos les sucedió esto, Señor, ¿qué quizás habría de tratar para con nosotros? Y si aún ellos desconfiaron, quizás también nosotros no tenemos la capacidad de no desconfiar. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos y podamos entender. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en él. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo. Darnos las fuerzas para soportar. Darnos, Señor, la esperanza para creer, Señor, para no desmayar en medio de todo aquello que pueda seguir sobreviviendo, Señor, sobre nuestra vida. Y gracias porque, al igual que Job, que le enseñaste y que le diste una doble porción de todo, Señor, así hagas con nosotros cuando digamos como Job: me arrepiento en polvo y en ceniza. Ya no te preguntaré, Señor. Ya no vendré a ti, Señor, con mis argumentos, sino que ahora te preguntaré y tú me responderás. Señor, como decía aquel, era como una bestia que no entendía. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos como pueblo, como iglesia, Señor, a entenderlo. A entenderlo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Cortamos la transmisión ya. Y nos estamos viendo hasta este martes. Amén. Seguimos con nuestras enseñanzas y animarnos, ¿verdad? No dejes de venir el martes para seguir aprendiendo acerca de esas misericordias del Señor para nosotros. Ricas y abundantes.